¿Qué tal, estudiantes? En esta sesión vamos a continuar viendo la prueba de hipótesis de diferencia de medios. Ahora con un nuevo enfoque. El caso de que, suponiendo de que las muestras uno de la población uno más la muestra 2 de la población 2 no superen el valor de 30, conociendo, claro está, de que las distribuciones son normales y se supone una varianza igual en ambas poblaciones. Para recordar, el objetivo de esta sesión es de determinar, por medio de estadísticos muestrales, si existe diferencia de media en dos poblaciones. Para recordar, vamos a suponer que tenemos dos marcas de focos ahorradores y queremos determinar si existe diferencia en el ahorro en ambas marcas de focos. O por ejemplo, queremos determinar si en dos marcas, ¿no?, dos tipos de bloques, existe la resistencia igual. O si existe igualdad en nutrientes de ciertos tipos de balanceado. Para eso se puede referirse a las pruebas de hipótesis de diferencia de medios. Las fórmulas muy similares al video anterior. Tenemos de que X barra es la media muestral de la población X, Y barra es la media muestral de la población Y, mu de X es la media de la población X, mu de Y es la media de la población Y. N1 es el tamaño de la muestra de la población X, N2 el tamaño de la muestra de la población Y. Y nu son los grados de libertad, muy similar definido a las pruebas de hipótesis de muestras pequeñas. Tenemos que el estadístico T se va a calcular por la diferencia de las medias muestrales menos delta. Delta es la diferencia entre mu de X menos mu de Y. Dividido para S sub P, multiplicado por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Este S sub P en realidad, si pasa dentro aquí, se calcula como la varianza de la diferencia de las medias de ambas poblaciones. S sub P al cuadrado es igual a la varianza multiplicada por N1 menos N1 más la varianza de la muestra 2 por N2 menos 1 sobre los grados de libertad, que es igual a N1 más N2 menos 2. Hay que considerar de que las varianzas son iguales en ambas poblaciones. Las condiciones son las mismas que las pruebas de hipótesis de una muestra pequeña, ¿no?, donde n es menor que 30. O, en otras palabras, por ejemplo, se asume normalidad en los datos. La adicional se utiliza de t, el estadístico t de student, si n1 más n2 es menor que 30, si no se conoce la varianza de la población. ¿Cuáles son los ejemplos de el planteamiento de las pruebas de hipótesis? La hipótesis nula, mu sub x menos mu sub y es igual a delta. Si mu sub x es igual a mu sub y, entonces delta va a ser igual a 0, donde quedaría planteada la hipótesis nula, mu sub x es igual a mu sub y la alternativa mu sub x es diferente a mu sub y. Veamos este ejemplo que está acá. Si la hipótesis nula, mu sub x menos mu sub y es menor o igual que delta, debemos escoger aquí el complemento. Allá, la hipótesis alternativa sería de que mu sub x menos mu sub y es mayor que delta. Si tenemos el ejemplo de que en la hipótesis nula de que si mu sub x menos mu sub y es mayor o igual que delta, su complemento, la hipótesis alternativa,
mu sub x menos mu sub y es menor que delta. Veamos el problema número 1. Se ha tomado una muestra de 9 vehículos que promediaron 58 minutos en la duración de un combustible A, experimentados en la misma distancia y cantidad de combustible a cada vehículo. Su desviación fue de 10.44 minutos. También se tomó una muestra de 6 vehículos de un combustible B y se promedió 51.8 minutos, con una desviación estándar de 12.69. Determina un nivel de significación del 5% si la diferencia entre los promedios son iguales. Bien, deberíamos nosotros obtener la información. Primero, los datos. Tenemos acá el promedio de los 9 vehículos es de 58 y una desviación estándar de 10.44 minutos para estos 9 vehículos. Adicional, se toma una muestra de 6 vehículos donde su promedio es igual a 51.8 y una desviación estándar de 12.69. Entonces, nótese de que existen 9 vehículos en la muestra A y 6 vehículos en la muestra B. En este caso, sumando ambas, nos da un valor menor que 30. No podemos utilizar la distribución Z, hay que utilizar la distribución T. Obteniendo los datos que tenemos acá, observamos de que N1 más N2 es menor que 30. Supuestamente las medias son iguales, ya que no existe una comparación de mayor o que sea menor de una media a otra. El paso 2 es crear la hipótesis o plantear la hipótesis. Recordemos que preguntan de que si la diferencia entre los promedios son iguales. Definitivamente la hipótesis nula, mu de x menos mu de y, es igual. O sea, en otras palabras, mu de x es igual a mu de y. La alternativa sería el complemento mu de x es diferente de mu de y. Definitivamente es una prueba de hipótesis de 2 colas. Bien, habría que conocer el nivel de significancia. Se indica en el texto de que es igual al 5% del nivel de significancia o el 95% del nivel de confianza. El paso 4 sería definir la región crítica. Bien, igual que una prueba de hipótesis, en este caso, para definir una región crítico de 2 colas, habría que colocar una área aquí y una área acá que se manifieste como el nivel de significancia. Pero recordemos de que es igual al 5%. Quiere decir que la suma de esta área más esta área debe ser igual al 5% o igual a 0.05. En otras palabras, aquí debería haber 0.025 y 0.025 en ambos lados para que la suma de 0.05 o el 5% de nivel de significancia. Para describir o realizar la región crítica, se debe notar la siguiente fórmula: el T de alfa medios con N1 más, perdón, aquí N2 grados de libertad. N1 más N2, por favor, aquí es N2 menos 2 grados de libertad. Bien, se busca en la tabla T un T de 0.025, N1 más N2 es igual a 15, menos 2 es igual a 13. El valor es igual a menos 2.16, perdón, igual a 2.16. Como es una prueba de hipótesis de 2 colas, en la región inferior colocamos el menos y en la región superior el signo positivo. Utilizamos la fórmula que ya se describieron en las láminas anteriores.
reemplazamos simplemente el valor, en este caso, de la desviación estándar de la muestra primera, n1 menos 1, más la desviación estándar de la muestra segunda por n2 menos 1 sobre los grados de libertad, que es igual a 9 más 6 menos 2, que es igual aquí a 13. Da un valor de SP elevado al cuadrado de 129. Bueno, estoy redondeando, sale 0.00, un valor adicional. Recordemos que este valor es elevado al cuadrado. Bien, volviendo a la fórmula anterior, recordemos aquí colocamos el valor de SP, x barra 1 menos x barra 2 por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Así tenemos x barra 1 menos x barra 2, el promedio de la población de la muestra de la población 1 menos el promedio de la muestra de la población 2 por la raíz de SP. Todo multiplicado en el denominador sobre un noveno más un sexto. Este valor aproximadamente es igual a 1.03. Bien, el paso 6 sería tomar la decisión. En este caso, se acepta h sub 0. ¿Por qué se acepta h sub 0? Veamos, el valor del estadístico t cae justamente en esta área. Aquí, en esta área que está acá. Y en el dominio, observamos aquí, en este pedazo del dominio, es la región de ¿qué? De aceptación de la hipótesis nula. Obsérvese de que los valores de t sub alfa son igual a menos 0.16 y más 2.16 aquí. Si este t hubiera caído acá o hubiera caído acá, se rechazaba la hipótesis nula. En este caso, en esta parte del dominio se acepta la hipótesis nula. Es decir, que la media de la población X es igual a la media de la población Y. Se concluye que es estadísticamente significativo que el consumo o el rendimiento del combustible A y B son iguales. Problema número 2. Un supervisor industrial desea comparar la producción de dos plantas, ya que los reportes descriptivos muestran que una planta produce más que otra. En la planta A se toman de 11 obreros y en la planta B se toma una muestra de 15. Bueno, 15 asumimos de que son unidades producidas por cada obrero. ¿Existe diferencia significativa al 1% en ambas poblaciones? Los datos se muestran a continuación. Bueno, al parecer son dos plantas, la planta A y B. Se toman datos a 11 obreros en la planta A y a 15 obreros en la planta B. Bien, no especifica exactamente qué es lo que producen, pero vamos a suponer que son unidades en la producción. Bueno, hasta ahí no tendríamos muchos datos, solo tenemos acá específicamente cada obrero la cantidad que produce. Tenemos el nivel de significancia, que es el 1%, dos plantas. Bien, si sumamos la cantidad de la muestra de la planta A más las muestras de la planta B, tenemos 11 y 15, 26. Definitivamente no podemos utilizar Z, no conocemos la varianza poblacional, entonces lo ideal sería utilizar el estadístico T. Lo que habría que obtener de la población A es la media de la muestra y la varianza de la muestra o la desviación estándar de la muestra. Eso allí ya lo podemos calcular. De la población B también podemos sacar la media de la muestra, la varianza de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Bien, obteniendo estos valores, tenemos de que la media
de x barra A o de la planta A es igual a 163.55, de la media de producción de la planta B 143.07. La varianza de la planta A es 16.78 elevado al cuadrado y la varianza de la planta B es 14.31 elevado al cuadrado. N1 es igual a 11 y N2 es igual a 15. Bueno, aquí notamos de que N1 más N2 es igual a 26 y por ende menor que 30. Hay que plantear la hipótesis. Dice, existe diferencia significativa en ambas poblaciones, pero al parecer aquí de que cuando dice existe diferencia significativa en ambas poblaciones, se podría entender que es una prueba de hipótesis donde la hipótesis alternativa sería mu sub x es diferente de mu sub y. Pero hay algo en el texto que dice de que desea, miren, observen de que un supervisor industrial desea comparar la producción de dos plantas, ya que los reportes descriptivos muestran que una planta produce más que otra. O sea que hay indicios de que una planta produce más que otra. O sea, al parecer que estos son los datos de la planta A y estos son los datos de la planta B. Al parecer esta planta produce más que la que está acá. Bien, entonces eso es lo que se debería investigar. O sea, en otras palabras, que la hipótesis alternativa sería de que la media de la planta A o mu sub x es mayor que la media de la planta B o mu sub y. Aquí mu sub x igual a mu sub y podría ser menor o igual, ¿no? Definitivamente es una prueba de hipótesis de una cola hacia la derecha. El paso 3 es determinar el nivel de significancia. Como se indica en el texto, que es igual al 1%, entonces se coloca el 1% de nivel de significancia. Aquí, por favor, en el paso 4, la región crítica es T sub alfa N1 más N2, menos 2. Bien, como tenemos N1, 11 y N2, 15, la suma de los dos sería 26. Tengo N1 más N2, 26 menos 2, que da 24. Con una T de 0.01. Se busca en la tabla de la distribución T a un alfa de 0.01 y 24 grados de libertad. Este valor es igual a 2.49. Ahí tenemos definido la región crítica. Si al calcular el valor de T me cae justamente en esta región, definitivamente yo rechazo la hipótesis nula. Si cae en esta región, acepto la hipótesis nula. Bien, ya vimos la fórmula que se va a utilizar y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los valores que se han obtenido. Recordemos que los valores que se han obtenido son la varianza 16.78 elevado al cuadrado para la muestra A, 14.31 para la muestra B, 16.78 elevado al cuadrado para la muestra A y 14.31 para la muestra B, 11 que es el tamaño de la muestra de población A y 15 que es el tamaño de la muestra de población B, dividido para los grados de libertad, que es igual a 24. Esto nos da un SP elevado al cuadrado de 236.82. Para calcular el estadístico T, colocamos la fórmula, ¿no? X barra 1 o X sub 1 menos X barra 2, en este caso lleno de barra, tal como lo tenemos acá, X barra o Y barra. Colocamos los valores y nótese que SP aquí es la raíz de SP al cuadrado, porque esta fórmula devuelve SP elevado al cuadrado. Colocamos aquí la raíz multiplicado por un onceavo más un quinceavo, y esto nos da un valor de 3.35. Bien, tenemos un valor de T igual a 3.35, muy superior al valor de T sub alfa, que es 2.43.
Por tanto, se rechaza H sub 0. O sea, es decir, o sea, no existe igualdad aquí. Definitivamente, la producción de la planta A es mayor que la producción de la planta B, demostrado estadísticamente. Bueno, nos quedamos allí, estudiantes, para un siguiente video.